Hola, hola pileros. Bueno, estamos tratando de hacer aquí un video con mucho ruido, con mucha interacción y les voy a presentar a Chavangar, nuestra directora de 9 Ili, en 9 Alliance. Y hoy estamos súper contentos, súper inspirados en la Cámara de Comercio de Bogotá. Están trabajando todo lo que va a ser la Alianza del Pacífico, todo lo que es realmente, y estamos inspirados en cómo los empresarios están promoviendo toda esta integración empresarial, la integración financiera, la integración de gobiernos, la integración de logística, de cadenas de valor, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto para decirte a ti hoy que si los países se unen, ¿por qué nosotros no nos vamos a unir? Porque tú también puedes hacer alianzas para tu éxito. Entonces, Asha, un tip para hacer una buena alianza. Un Uno, tip. ¿Puedo hacer tres? tres, Sí. puede ser Ok, tres, puede ser gracias. tres. Ok, pues ser honesto, ser optimístico y ser transparente. Bueno, esto es muy importante, ser honesto, ser optimístico. ¡Ay, qué lindo! Eso sonó divino. Bueno, Asha tiene su idioma original, es inglés y hindi. Entonces, esta palabra optimístico está preciosa en español. Ser honesto, ser optimístico Transparente. y transparente. Entonces, ¿por qué es tan importante? Lo que Hacha está diciendo es muy importante. Lo primero que tú tienes que generar es confianza y tienes que tener optimismo en que las alianzas sí funcionan. Entonces, tú crees primero que la alianza es positiva para ti y no tienes esa cosa que no, es que yo hago las cosas solo, que es que a mí, que yo no puedo hacer asociaciones con nadie porque realmente no funcionan. Pues fíjate que las alianzas sí funcionan y están funcionando en todo el mundo y esa es la tendencia. Entonces, hay algo que dijo Asha que era muy importante, ser honesto. Honesto. Honesto, Y, optimístico y y transparente. transparente. Entonces, eso de ser honesto y transparente que va a inspirar confianza. Cuando tú tienes una relación de confianza, todo está perfecto. Pero para eso tienes que ser honesto, tienes que ser optimístico, divino y transparente. Cuando tú ya tienes confianza, entonces te vas a dar cuenta que tu aliado tiene un mundo y tú eres otro. ¿Tú de dónde eres? Soy de la India. Y yo soy de Colombia. ¿Tú hablas un idioma? ¿Hindi? Hindi, sí, hindi y inglés. ¿Y Gujarati? Gujarati no puedo. Ah, no, Punjab. Punjabi, un poquito puedo entenderlo. Hablo un poquito Punjab y yo hablo un poquito de español, un poquito de Crazy English Spanish y muy poquito Punjab. Pero si te das cuenta, tenemos cosas en común que queremos hacer juntas y las dos queremos cumplir un sueño, que las dos queremos llegar al éxito. Asha tiene su deseo de éxito, yo tengo mi deseo de éxito, tenemos sueños en conjunto y a pesar de que tenemos diferencias tan fuertes, tenemos la posibilidad de sumar nuestros talentos para hacer algo. Asha es muy joven, ¿cuántos años tienes? 26. Y yo no puedo decir cuántos tengo, pero soy mayor que... Ey, no me susto. Yo no voy a decir cuántos tengo. Pero como te puedes dar cuenta, Asha tiene la visión, la juventud y todo ese tipo de cosas que son muy importantes para la alianza y yo tengo una cosa muy importante que es la experiencia. Entonces nos unimos, dos culturas, dos generaciones y ¿qué más cosas diferentes tenemos, Asha? Pues más que diferencias, a mí me gusta ver las similitudes y ver cómo podemos colaborar. Sí. Exacto, entonces, ¿en qué nos parecemos, Asha? ¿En qué podemos salir juntas para cumplir nuestro sueño? No les vamos a contar cuál es nuestro sueño, pero nosotros tenemos un sueño conjunto. Y las dos sumadas, ¿qué hacemos para cumplir ese sueño? Compartir ideas, Sí. compartir talentos y experiencias. Sí. Además nos damos fuerza, nos motivamos, estamos diciendo tú puedes y todo ese tipo de cosas. Y pues eso también puedes hacer con tus aliados. Mira, muchas personas tienen las mismas dificultades que tú para conseguir esos sueños o ese negocio o esa idea loca que tú tienes y hay muchas personas que están en lo mismo, entonces si tú compartes eso con esa persona, de pronto dicen, nos podemos unir y lo podemos hacer.
Pero para que haya esa confianza y para que haya esa transparencia, esa honestidad y tú sientas que la otra persona pues también es optimístico, transparente y confiado, se necesita que hagan acuerdos y que tengan políticas muy claras. ¿Cuáles son esos acuerdos? Microacuerdos en las cosas simples, en cómo se comunican, en cómo se hablan, cuáles son los objetivos, qué es lo que van a lograr juntos. Y ya cuando llegan a todas esas cosas pequeñas, simples, y van dejando como esos acuerdos donde los dos van a funcionar igual. Si bien Hacha habla diferente y yo hablo diferente, vamos a hablar en un solo idioma, porque si no, no nos podríamos entender. El hecho de que tengamos diferencias no quiere decir que no podamos hacer acuerdos donde los dos vamos a funcionar igual. Y eso funciona con dos empresas o funciona con dos personas. Entonces, tú lo haces de una forma, yo lo hago de otra, pero podemos llegar a estos acuerdos. Lo vamos a hacer así, 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 así. Y haces esos microacuerdos y ya luego ya las cosas, las diferencias grandes se van a resolver cuando tú ya pues vas en el avance de la alianza. También tienen que tener acuerdos de cómo resolver la alianza. Oye, Hacha, ya tú y yo no tenemos los mismos fines en común porque yo ya estoy muy viejita, tú eres muy joven y yo me voy a pensionar. En ese momento, ¿qué vamos a hacer? Hacha y yo nos tendríamos que separar en ese momento. O Hacha me dice, Pilar, amo Colombia, ¿tú quieres Colombia? ¿Te gusta? Me encanta Colombia. Sí. Pero de pronto, Hacha, la esperan oportunidades hermosísimas en otro país. ¿Cómo que otro país te gustaría de pronto experimentar? Pues me encantaría ver el resto de Latinoamérica, América Latina, perdón. Y sí, como Perú, Chile, México. Entonces, imagínate si Hacha dice, Pilar, me voy a dedicar a hacer la vida loca por toda Latinoamérica. Y yo digo, no, yo me voy a pensionar, ya soy viejita. En ese momento tenemos que separarnos y se tiene que romper nuestra alianza, que va a ser una alianza que se tiene que deshacer porque las circunstancias ya no son las mismas y cuando tú tienes acuerdos muy claros de cómo vas a deshacer esa alianza y cómo no te va a perjudicar, pues no vas a tener miedo, no vas a tener miedo para nada. Uy, ha llegado un invitado, hola, ven. Está muy lindo. Entonces, no le tengas miedo a la alianza. Esto es una invitación para que tú hoy decidas seguir tu sueño, lograr el éxito haciendo alianzas. Entonces, honestidad, confianza, optimismo, transparencia, acuerdos muy claros, microacuerdos, macroacuerdos y tener reglas también para terminar tu alianza. Y entonces, si te ha gustado este pequeño clip, por favor, mándanos un mensaje a Hacha y a mí, deja tus comentarios. ¿Un like? No, muchos likes. Y con corazoncitos, y todo lo demás. Y nosotros vamos a estar muy felices de poder sacando clips y cosas para que tú y muchas personas tengan éxito. Hacha, lo último, cuéntanos por favor, ¿cuál fue la dificultad más grande que tuviste cuando llegaste a Colombia con la cultura? Pues la idioma al principio, pero las personas me han bienvenido mucho y siempre tratan de ayudarme. Y yo he aprendido que no es la traducción, sino la interpretación. Okay. Y así que sí, ahora no tengo este problema. Mira, tenemos un Cine Colombia. Chao, estamos muy felices. Y bueno, Colombia, integración con India, alianza. Chao.